En Estados Unidos, un juez quiere prohibir las llamadas píldoras abortivas, que no son precisamente eso, pero así se le conocen popularmente a las píldoras del día siguiente. Y cada vez más mujeres cruzan la frontera para comprar estas píldoras en México, donde son de venta libre. También está muy restringida en la Unión Americana la venta de anabólicos, incluso de medicinas como el Viagra, que en México se venden libremente. Y aquí cada vez más lo compran los estadounidenses. Pero no es solamente eso. Al mismo tiempo, en buena parte de la Unión Americana, por ejemplo, la venta y el consumo de marihuana es legal, mientras que en nuestro país se lo sigue considerando ilegal, a pesar de que hay una resolución de la Suprema Corte de Justicia que legaliza esa venta. Y si en el pasado exportábamos marihuana a los Estados Unidos, ahora cada vez más la marihuana de calidad y sus muchos derivados vienen de la Unión Americana hacia México. Lo mismo ocurre con muchos otros productos y existe una suerte de turismo a ambos lados de la frontera para aprovechar los espacios de legalidad o de ilegalidad que se ofrecen. Pero eso demuestra, entre muchas otras cosas, los enormes vacíos existentes en la colaboración bilateral en este y en otros ámbitos. Es la frontera entre México y Estados Unidos. Se estima que a diario cruzan 1 millón de personas de manera documentada en ambas direcciones, así como 300,000 vehículos. Entre ellas están decenas de mujeres estadounidenses que llegan a los estados mexicanos fronterizos para adquirir la llamada píldora abortiva. Se trata de la mifepristona, utilizada desde el año 2000 en clínicas de la Unión Americana para interrumpir el embarazo, sobre todo en emergencias y abusos sexuales. Según estudios realizados en ese país, la tasa efectiva de interrupción del embarazo con este tipo de medicamento supera el 95% para embarazos de menos de 12 semanas. Pero desde el año pasado, la situación cambió con el revés al caso Roe versus Wade. Ahora son los gobiernos estatales los encargados de decidir si prohíben o aprueban el aborto. Esto hace que el medicamento ya no es tan fácil de conseguir y por eso muchas jóvenes prefieren venir a este lado de la frontera. Y ha incrementado sobre todo en Texas, donde el juez Matthew Kacsmaryk logró que se prohibiera la venta de la píldora, comúnmente conocida como la pastilla del día después. It's like a big distraction of what is in the end what matters, which is that women are safe, that they can have a safe abortion, that they can access this human right. Pero la batalla en tribunales continúa. Este jueves, un tribunal federal de apelaciones determinó que la píldora abortiva seguirá disponible temporalmente, pero bajo normas más estrictas. We know it's still possible to receive pills by mail in all 50 states through these alternate networks of pill suppliers. And we believe those pill suppliers will just grow in volume as restrictions come down, such as this possible restriction coming from the Texas judge's decision. La píldora abortiva no es el único medicamento que fomenta el llamado turismo farmacológico. En el caso de los hombres, para adquirir Viagra necesitan receta médica y por ello buscan opciones en nuestro país. Lo mismo ocurre con algunos anabólicos y suplementos energéticos. El mercado que promete mejorar la salud sexual o promover la pérdida de peso es uno de los que mayores ventas acumulan en Estados Unidos, pero existen productos que han sido retirados del mercado por diversas situaciones y que muchas veces logran obtenerlos de este lado. Este turismo funciona también de mexicanos que llegan a Estados Unidos para comprar medicinas que aquí están prohibidas o no se encuentran. Cientos de connacionales viajan al país vecino en busca de los medicamentos prohibidos por nuestra Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Un ejemplo es lo que ocurre con el uso de cannabis y sus derivados. La legislación permanece en el limbo, lo que provoca que muchos mexicanos viajen a Estados Unidos a conseguir el producto. Uno de los destinos más solicitados es California, donde se pueden conseguir el producto para consumo de forma recreativa. Hay quienes han encontrado un nicho de mercado porque existen pacientes con cáncer que requieren marihuana para mitigar los dolores y resulta que es más fácil contrabandear desde Estados Unidos hacia México. Esto es porque las revisiones no son estrictas, son al azar y muchas veces quienes se dedican al negocio ya tienen estudiado el método de supervisión en los puntos de control. Lo mismo ocurre con muchos medicamentos que ayudan a quienes padecen epilepsia, esclerosis múltiple, estrés postraumático, trastornos del sueño y Parkinson en síntomas no motores.
Especialistas advierten que en nuestro país la ausencia de normas claras sobre cannabis de uso medicinal permite que se comercialicen suplementos alimenticios y productos de uso cosmético que se promocionan como tratamientos, pero de los que no es posible saber su calidad. Estos vacíos legales y la falta de claridad y la politización de muchos temas se llega a muchos otros capítulos, incluso al más dramático de todos, que probablemente es el del fentanilo. Pero más allá de eso, lo que exhiben es la exigencia de una mayor coordinación, un mayor diálogo, tratar de tener políticas conjuntas. Y muestra también otra cosa, las prohibiciones son muy fáciles de vulnerar cuando no hay normas comunes entre los distintos países y cuando compartimos una frontera de más de 3.000 kilómetros de largo. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y el enorme fraude a Segalmex de más de 15,000 millones de pesos, uno de los más grandes de la historia, sigue siendo investigado por las autoridades, pero con muchos claroscuros, sin acusaciones realmente importantes contra personajes de primer nivel. Y bueno, ahí está este fraude que puede ser quizá el más grave del sexenio, ¿no, Jorge? Sin duda es el más grave del sexenio. Hasta esta altura estamos hablando de 15,000 millones de pesos, lo descubierto hasta ahora, y sigue sin haber cabezas claras, comenzando por el que fue su director, Ignacio Valle, que sean procesados por eso. Pero a Segalmex se suman otros casos, como el del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, que está siendo investigado, se informó por la Fiscalía General de la República desde 2022, por hechos que ocurrieron desde el inicio de este sexenio. Las investigaciones por el desfalco en seguridad alimentaria mexicana, Segalmex, por más de 15,000 millones de pesos, tienen pocos avances. Esta semana, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, ordenó a Segalmex dar a conocer los documentos que comprueben la recuperación del 100% de los recursos empleados para la compra de certificados bursátiles en 2020 por más de 850 millones de pesos y en 2021 por 100 millones de pesos. En los dictámenes de dos auditorías de cumplimiento se menciona que Liconsa y Diconsa invirtieron ese dinero en certificados bursátiles fiduciarios privados, de los cuales Segalmex no tuvo control directo. Esta operación es contraria a los lineamientos para el manejo de recursos financieros de las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que dictan que solo podrán realizar inversiones bajo supuestos específicos y donde no se pierda el control directo. Sobre el fraude en Segalmex, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la Fiscalía General de la República 2 denuncias por un presunto desfalco entre 2019 y 2020 por más de 15,000 millones de pesos. Pero no es solo Segalmex la dependencia investigada por las autoridades. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, también tiene una carpeta de investigación abierta por la pérdida o robo de bienes y objetos de su inventario. La información se obtuvo de la respuesta a una solicitud de información realizada por el diario El Sol de México a la Plataforma Nacional de Transparencia. Se informó que la carpeta de investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República y fue abierta en 2022. La solicitud de información fue sobre los bienes y objetos que desaparecieron de su inventario desde 2020, cuando dejó de llamarse Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Sin embargo, la información fue rechazada con el argumento de que está directamente relacionada con una carpeta de investigación en trámite. Además, se reservó la información por 3 años, por lo que no podrá ser consultada hasta 2025. En septiembre de 2020, a solo 3 meses de asumir el cargo, Jaime Cárdenas Gracia anunció su salida como titular del INDEP. En una carta enviada al presidente López Obrador y que posteriormente se hizo pública, el funcionario detalló que se encontró con un ente que presentaba problemas de corrupción, como la mutilación de joyas, lo que llevó a su equipo a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República, sin que hasta el momento se conozca el resultado de las mismas.
El nuevo encargado del instituto, Ernesto Prieto Ortega, no ha hecho pronunciamiento público alguno sobre estas investigaciones y los bienes que han desaparecido del inventario del organismo. Esto a pesar de los llamados de grupos parlamentarios de oposición para que comparezca ante el Senado de la República. A finales de marzo, José Ángel Ansúrez Galicia, encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del INDEP, renunció a su cargo luego de que se revelara que supuestamente pedía el 30% del salario de los trabajadores para permitirles laborar en la dependencia. En el informe de una auditoría realizada al órgano interno de control del INDEP, dirigido por Ansúrez Galicia, se advierte de diversas irregularidades en licitaciones firmadas por él, que pudieron haber generado afectaciones al patrimonio del instituto. En un oficio fechado el 15 de diciembre de 2022, se advierte que al revisar la contratación de una licitación de productos de computación, se identificaron debilidades en la supervisión del proceso de adquisición, así como una incorrecta determinación de los precios de referencia, lo que pudo haber generado una afectación al patrimonio del instituto. También se documentó que se destinaron más de 10.789.000 pesos para la contratación de mantenimiento a bienes que no estaban aún en posesión del INDEP en Tijuana, Monterrey, Hermosillo y la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Un juez determinó la quiebra de Interjet y ordenó comenzar a vender sus bienes. La de Interjet se suma ya a la quiebra de Aeromar, mientras está pendiente la creación de esta nueva línea aérea que será administrada por el Ejército y que podría usar el nombre de Mexicana. Y mientras tanto, seguimos en categoría 2. Esta situación hace que sea imposible cualquier crecimiento real de la industria aérea nacional. El presidente del Consejo de Administración de Interjet, Alejandro del Valle, insiste en que la aerolínea volverá a operar. Asegura que la quiebra declarada por un juez no es obstáculo para que se consiga la reestructura de la empresa. Incluso dijo que la aerolínea volverá al aire en diciembre con 5 aviones Boeing procedentes de Estados Unidos y que la idea es tener como base de operaciones el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La declaratoria de quiebra de Interjet se dio luego de un concurso mercantil que no concretó la reestructura de la línea aérea, sobre la que pesan adeudos por más de 40,000 millones de pesos. Además, se ordenó el remate de bienes para cubrir adeudos con los acreedores, entre ellos los usuarios afectados. Una parte de ellos, la aerolínea, negoció con las otras aerolíneas que vuelan en México y fueron absorbidos los compromisos, pero un buen número optó por recurrir a la Procuraduría del Consumidor. Son más de 7,000 pasajeros los que contaban con boleto y que ganaron una queja en la Profeco. Tenía unos vuelos programados para Interjet. Los compré el 5 de noviembre del 2019. Meses después la aerolínea me cancela mi vuelo. Tuve que reprogramar a Colombia. Unos meses después la aerolínea quiebra. El primer acreedor es los trabajadores. Paralelo o un poquito por abajo, Hacienda. Así seguimos hasta llegar, yo casi me atrevo a decir que a los últimos lugares, aquellas personas que eran acreedores por uno o unos boletos. Interjet fue declarada en bancarrota en agosto de 2022, aunque había dejado de volar a fines de 2020 por las afectaciones causadas por la pandemia. Pero el caso de esta aerolínea no es el único. Después de años de problemas financieros, Aeromar suspendió sus operaciones debido a la falta de suministro de combustible y de servicios aeroportuarios en la terminal aérea de la Ciudad de México. Sus adeudos millonarios la hicieron aterrizar de forma definitiva después de volar 35 años. A las 6 horas del 15 de febrero, todas las operaciones de la empresa fueron canceladas. Cerca de 700 colaboradores fueron despedidos. Mientras tanto, el gobierno federal afina el proyecto para operar una línea aérea comercial. Es por eso que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados planteó que la reforma a la Ley de Aviación Civil y la Ley de Aeropuertos que envió el presidente López Obrador a San Lázaro se dictamine por separado para aprobar primero la creación de una aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional. En la argumentación de la propuesta se exponen diversas problemáticas al interior del servicio aéreo, como la saturación y que la creación de nuevas empresas aeroportuarias son una alternativa para la atención de la alta demanda, además del desarrollo de oportunidades económicas.
Lo cierto es que la virtual aerolínea a cargo de la Sedena no puede tener un carácter mercantil, dado que la Constitución indica que las Fuerzas Armadas no están facultadas para perseguir un fin de negocio. Además, la Ley de Aviación Civil vigente, que data de 1995, incluye un candado para que las sociedades mercantiles que tengan la concesión de un aeropuerto no puedan obtener de manera subsecuente un permiso de explotación para una línea aérea. Mientras tanto, la Secretaría de Marina alista la creación de su propio grupo aeroportuario llamado Casiopea, con el que administrarán y operarán 7 aeropuertos del país. Por lo pronto, el gobierno federal sigue trabajando para que la aviación mexicana regrese a la categoría 1, luego de que en mayo de 2021 la Administración Federal de Aviación degradó a la Agencia Federal de Aviación por no cumplir con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional. De acuerdo con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional para las Américas, el regreso de México a categoría 1 podría darse en el último trimestre de 2023 para que las aerolíneas nacionales puedan beneficiarse de la temporada vacacional de invierno. India se convertirá mañana, según la ONU, en el país más poblado del mundo y en una de las potencias emergentes más importantes. Alcanzará más de 1.425 millones de habitantes y ya superará a China. Somos 8,000 millones de personas en el mundo. De los cuales 1.245 millones son de la India. Con ello, supera a su rival asiático, China, que tiene 9 millones de personas menos. Son datos revelados por la Organización de las Naciones Unidas, la cual estima que este 14 de abril se cumplirá la predicción para que la India encabece la lista como el país más poblado. Algunos indican que esto en realidad se cumplirá hasta junio. De cualquier forma, la mayor concentración de habitantes permanecerá en Asia, una zona que ha demostrado ser el nuevo centro neurálgico del desarrollo económico e industrial, pero con grandes retos sociales y políticos. India es visto como una tercera opción ante los distintos conflictos mundiales que han marcado los últimos 5 años. Para este año, el país será pieza fundamental en distintos escenarios internacionales. Uno de ellos será la cumbre del G20, el foro en el que se dan cita las economías más relevantes del planeta. Mientras que el año pasado se convirtió en la 5ª economía mundial, por arriba del Reino Unido, del que fue colonia por varias décadas. Además, se estima que al cierre de este 2023 aportará el 50% del crecimiento económico mundial junto con China. De ese tamaño es su impacto. En gran medida se debe a que la edad media ronda entre los 28 años, lo que convierte a la India en uno de los países más jóvenes del mundo. Esto le permite sacar ventaja de China, quien comienza a reportar habitantes más longevos tras permanecer por 50 años como el país con mayor población. La India se ha esforzado en modernizarse y prosperar mediante un sistema democrático, mientras que China permanece bajo un régimen con más de 80 años. Además, India trata de posicionarse entre las potencias. Tiene una histórica alianza con Rusia, de la que nunca ha condenado la invasión de Ucrania, porque el gobierno de Putin es su principal suministrador de armas y de petróleo. Es parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde tiene una estrecha cooperación con China, y al mundo occidental no le pone cara, pues ha forjado alianzas con Estados Unidos, Australia y Japón. Pero en medio de todos estos datos positivos, existen grietas en su crecimiento y desarrollo. Tiene que ver con la desigualdad. Según la ONU, unos 415 millones de personas en la India han abandonado la llamada pobreza multidimensional, pero aún reportan que 5 de cada 6 personas en pobreza pertenece a las tribus y castas más bajas. मन में से बहुत से घबराहट की बात हो रही है और छोड़ने का मन नहीं कर रहा था, बट मजबूरी में छोड़ के हम जा रहे हैं, क्योंकि अब जा रहे हैं कि पता नहीं कब आएंगे, कोई भरोसा है नहीं, इसलिए थोड़ा तकलीफ है मन में. De acuerdo con la organización Oxfam, el 10% de la población en India atesora el 77% de la riqueza. Un dato relevante es que la India registra un fuerte retroceso en la natalidad entre sus musulmanes. La India musulmana en la edad fértil tenía en los años 90 una media de 4 hijos. Hoy registra solo 2, todavía por encima de la hindú, que es de 1 hijo.
Para China, dejar de ser el país con mayor población es resultado de la política demográfica implementada de un solo hijo, impuesta entre 1980 y 2015. Las parejas también piensan 2 veces en tener un hijo debido a los altos costos en la educación. Y a ello se sumó la pandemia por COVID-19, que durante 3 años provocó muchos decesos. Los gobiernos locales han implementado medidas desde 2021 para alentar a las personas a tener más bebés, incluidas deducciones de impuestos, licencias de maternidad más largas y subsidios de vivienda. Bueno, lo de la India es un caso realmente de estudio. No solamente es el país más poblado del mundo, sino que su promedio de edad le da un potencial enorme. ¿Por qué? Porque es de 28 años de edad. Una situación que, por ejemplo, en la China no se puede replicar porque el crecimiento demográfico está bajando, pero también está aumentando la edad de la población. Hay que prestar muchísima atención a lo que ocurre en China. ¿Por qué? Porque es el país más poblado del mundo y a pesar de todos sus problemas y a pesar de tener un gobierno entre populista y autoritario, no deja de ser también una democracia. Y es la democracia, insistimos, más poblada del mundo. Y este 8 de abril se cumplieron 50 años de la muerte de Picasso, un artista determinante en el arte moderno y quizás el más reconocido en las artes plásticas de la historia. Hace 50 años, el mundo del arte perdió a uno de los más grandes, a Pablo Picasso. El pintor murió a los 92 años el 8 de abril de 1973 a causa de un edema pulmonar. Fue enterrado en Francia. Picasso es una figura fundamental del arte contemporáneo y de la cultura internacional. Considerado el hombre que revolucionó las artes plásticas del siglo XX, fue del cubismo a la escultura neofigurativa, del grabado a la cerámica artesanal y su creación llegó hasta la escenografía para danza. Fue uno de esos hombres dedicados en cuerpo y alma al arte, un genio visceral que siempre estuvo por encima de todo y de todos, incluso de su familia y amigos. El artista es invaluable porque junto con Georges Braque creó el cubismo. Este movimiento artístico nació en el año de 1907. La pintura, Las señoritas de Aviñón, es considerado el punto de partida. La extraña distorsión de las formas del cuerpo femenino acabó con todas las nociones anteriores de perspectiva. La corriente artística se considera un arte mental porque cada uno de los aspectos de la obra debe analizarse de manera individual. Sus obras se reparten por el mundo: Madrid, Melbourne, Málaga, París, Praga, Nueva York y Berlín, entre otros. Dejó alrededor de 16,000 pinturas y dibujos, 1,200 esculturas, 3,000 cerámicas y miles de litografías, la obra más extensa de un artista visual en el siglo XX. Para entender al artista hay que echarle una mirada al hombre. Picasso nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, al sur de España. A los 13 años empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona, donde impartía clases su padre. 2 años más tarde pintó su primer óleo de gran formato llamado Primera Comunión, para una exposición en la ciudad. Esta es para muchos su primera gran obra maestra. En 1897 se trasladó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid. Y a principios del siglo XX, Picasso se mudó a París. Su primera faceta como artista es influenciada por el suicidio de su amigo el escritor Carles Casagemas. Representa su estado de ánimo sombrío. Y Picasso no puede ser entendido sin sus musas. Con una personalidad dominante, tuvo diversas parejas y aventuras amorosas. Su trato hacia las mujeres hoy está bajo la lupa. Entre 1904 y 1906 concluyó la obra Retrato de Gertrude Stein. Durante este periodo conoció a Fernando Olivier, una artista francesa que luego se convirtió en su musa y amante. Sus creaciones incluyen Muchacha con mandolina y Bodegón con botella. Picasso no fue ajeno a lo que ocurrió en su entorno. Una de sus obras más famosas es el Guernica, un mural pintado entre mayo y junio de 1937. El título alude a los bombardeos en Guernica ocurrido durante la Guerra Civil Española.
La pintó como reacción al bombardeo nazi de la ciudad vasca al norte de España. Y aunque utilizó elementos cubistas, también marcó la transición del pintor al surrealismo. Otras obras como esta temática son El Mortuorio, que trata sobre el Holocausto, Masacre en Corea, así como Las Palomas de la Libertad. Al final de su camino, creó una serie de retratos con apariencia calavera, que para muchos es considerada como el preámbulo de su propia muerte. Bueno, ahí está, 50 años de la muerte de Picasso, más vigente que nunca, a pesar de estos intentos sin sentido que han esgrimido algunos grupos de esta política de la cancelación, queriendo cancelar a Picasso por sus relaciones entre las mujeres. Hay que asumir que más allá de los comportamientos buenos, malos o regulares que haya tenido Picasso, no deja de ser un hombre que nació a fines del siglo XIX y refleja muchas de las contradicciones de esa época, de fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, en las relaciones de géneros y en las relaciones con las mujeres. Pero nadie puede negar el peso, la influencia de Picasso en las artes y sobre todo en el redescubrimiento, el rediseño, vamos a llamarlo así, de las artes plásticas contemporáneas. Sin duda. Bueno, ya nos vamos, pero lo invitamos antes a que se una a nuestras redes sociales. Puede consultar todos los contenidos de Todo Personal en nuestro canal de YouTube de ADN 40. Es muy fácil, puede escanear este símbolo QR que aparece en pantalla, lo puede revisar y puede ver todo lo que esta plataforma le ofrece. Y también, ¿sabe qué? Se puede suscribir al canal para poder recibir las notificaciones y todas estas sorpresas y cosas pendientes que quedan. Así que escanee este símbolo QR y vea todos los contenidos de Todo Personal y también de Todo ADN 40. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado, pero nos vemos mañana aquí a las 11 de la noche. Bonita noche, Jorge. Bonita noche, Viviana, y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.